Bueno, comenzamos entonces nuestro último módulo de emisión de acciones. Aquí ya vamos a hacer unos cálculos sobre precio de acción, cantidad de acciones, perdón, y el porcentaje a ceder a nuestro inversionista. Entonces, vamos a partir con los tipos de sociedad empresarial. Hay distintos tipos de sociedad empresarial. Los tres más conocidos son sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad por acciones. En sociedad de responsabilidad limitada no existen las acciones, es decir, el patrimonio de la empresa no está compuesto por acciones, sino que está dividido en derechos sociales. Y no representan ni gobierno ni derechos sobre a niveles iguales o proporcionales a los derechos que se tienen. Es decir, alguien que tiene un 5% de los derechos sociales de una responsabilidad limitada tiene tanto igual poder que el que tiene el 95% restante. En cambio, una sociedad anónima se regula en función de la cantidad de acciones que tenga un accionista. Ellos derivan en votos en un directorio y este directorio elige al gerente y el gerente implementa el plan de acción, o el plan estratégico con el equipo gerencial y ejecutivo, etc. Existe otro que es sociedad por acciones para empresas de menor tamaño que pueden terminar siendo gigantes como una sociedad anónima, pero tienen mayor flexibilidad en cuanto al gobierno de una sociedad anónima, en cuanto a la información que se tiene que producir hacia los accionistas también, y por sobre todo en la manera en que se gobierna esta sociedad. Al igual que una sociedad anónima puede tener un pacto de accionistas, y también el patrimonio está dividido en acciones, tal cual se denomina sociedad por acciones. Estas sociedades por acciones pueden ser creadas en empresas en un día, en el caso de Chile. En un día literalmente pueden tener su empresa armada, y dentro de las cosas que tienen que decidir cuando están armando su sociedad por acciones, bueno, aparte de a qué se dedicar, las cláusulas, quién va a gobernar, quién va a definir al gerente general o al administrador, etcétera, tienen que decir cuántas acciones van a hacer la empresa, con cuántas acciones se va a crear y a qué precio por acción va a tener ese valor nominal en el libro. Entonces ustedes tienen que decidir, ok, voy a tener, no sé, 1.000.000 de acciones, por ejemplo, a 10 pesos o 1 peso. Entonces el capital inicial de esa empresa, cuando la están creando, vuestra startup probablemente una sociedad por acciones, ya tiene por definición una cantidad de acciones y a un precio en el libro. Entonces, ¿cómo se puede financiar una empresa o un proyecto? Que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Cómo se puede financiar un proyecto, una empresa? Bueno, tiene tres fuentes. Por las utilidades propias, es decir, la empresa va ganando plata, reinvierte, crece, va ganando plata, reinvierte, crece. Puede pedir prestado también cuando requiere liquidez extra. Principalmente este tipo de financiamiento lo entregan los bancos. Hay empresas grandes que pueden emitir bonos directos al mercado a través de intermediarios como corredoras de bolsa, bancos de inversión. Pero pedir prestado se entiende casi siempre que es pedirle prestado a un banco. Pero también hay otro tipo de deuda, eso es lo que quiero decir. O la tercera forma es emitir acciones, es decir, invitar a otros accionistas a que pongan plata, o los mismos accionistas, para fortalecer el patrimonio y poder financiar el proyecto o la empresa. Bueno, las empresas son todas iguales, por definición sí, pero tienen distintas etapas. ¿En qué sentido? Que las etapas tempranas, como las startups, como vuestra empresa, mi empresa en particular, son de etapa temprana, que significa que tienen alto riesgo, por lo tanto, ¿podrían ser financiadas con deuda? No. Si vayan a un banco hoy día usted y díganle que este es el proyecto y que esperan vender X, el banco le va a decir, muéstrame las garantías. ¿Y cuáles son las garantías? Propiedades, activos, inmuebles, etc. Es decir, ¿no le cree a la empresa? Sí, probablemente le cree, pero es de alto riesgo. Es decir, se puede dar como no se puede dar el escenario. Por lo tanto, la probabilidad de que usted le pueda devolver el dinero a la empresa al banco, perdón, es bajísima. Entonces, a los accionistas hay que devolverle la plata. Esa es la diferencia fundamental.
Los accionistas entran, pero la empresa no le asegura que le va a transformar sus acciones en dinero de vuelta, dado que eso se supone que se va a hacer en un mercado secundario. Es decir, o salen a bolsa, u otra empresa viene y los compra a ustedes. Y ahí aparece la liquidez para los accionistas. Entonces, ¿qué es lo que implica emitir acciones? Implica que usted lo está invitando a un deal, entrar, pero va a pasar harto tiempo en que quizás va a poder lograr salir. Y si no sale, va a quedar atrapado para siempre adentro. ¿Por qué? Porque la utilidad que usted va a generar probablemente no la va a repartir como un dividendo, sino que la va a reinvertir para seguir creciendo. Entonces, cuando usted invita a un fondo de inversión, a un accionista, a un inversionista, a vuestra empresa, tienen que tener claro lo que van a hacer, que es el plan, cuánto vale y en qué momento van a salir. Porque el inversionista, imagínense el primer año, van a ganar plata, ¿qué va a hacer? ¿Le va a pedir la plata como dividendo? No, para eso que compre Endesa, Enel, o Sanitarias, o acciones de Cencosud, que pagan dividendos. Pero las empresas de etapa temprana, toda la utilidad va a tener que ser reinvertida lo más probable, si es que se genera para crecer. Por lo tanto, ¿cuál es la liquidez que usted le está apostando al accionista que está invitando? Aquí hay un evento de salida lo más probable. Entonces, ¿a qué precio le van a vender esas acciones? ¿A qué cantidad de acciones? ¿Y qué porcentaje? Es lo que tenemos que calcular hoy. Si asumamos que hay una empresa que requiere 1.000 millones para implementar su plan de crecimiento, esa empresa espera facturar 3.000 millones y la utilidad operacional de impuesto sea de 850 millones. Es decir, la empresa requiere una inversión de 1.000 millones para poder crecer y pasar a facturar 3.000 millones y que la utilidad vendiendo 3.000 millones pasa a ser 850 millones después de impuestos. Asumiendo que el costo de capital del sector es 20%, es decir, estamos en un sector distinto al que habíamos estado evaluando. El que habíamos estado hablando era 10%, este es 20%. ¿Cómo deberíamos financiar estos 1.000 millones emitiendo acciones? Vuelvo a repetir, la inversión inicial son 1.000 millones, eso es lo que se requiere, ustedes necesitan 1.000 millones. Para aumentar las ventas a 3.000 millones, esta empresa actualmente factura y va a aumentar a 3.000 millones al año y se espera ganar 850 millones después de impuestos al año. Si el costo de capital es 20%, ¿cómo deberían financiarlo ustedes haciendo la emisión de acciones? Entonces, ¿cuál es el escenario? Que la empresa hoy día factura 1.000 millones y gana 250 millones. Y quiere llegar a facturar 3.000 millones y obtener una utilidad de 850 millones con una inversión inicial de 1.000 millones. Es decir, va a invitar a un fondo de inversión o un inversionista ángel que coloque 1.000 millones. La pregunta es, ¿qué porcentaje de la empresa se debería llevar el que coloca 1.000 millones para que sea un buen negocio para ambas partes? Asumiendo que vamos a valorizar rangos de valor con múltiplo, entonces, ¿el costo de capital cuánto es? 20%. El múltiplo sería 5 veces, que significa que eso es 1,20, dividido por 20%. Eso es 5 veces. O 5 por. Por lo tanto, si la utilidad de la empresa actual o pre-money es 250, el rango de valor antes de la inversión debería ser 1.250 millones. Después de la inversión, el rango de valor debería ser 5 veces la nueva utilidad, 850 millones multiplicado por 5, sería 4.250 millones. ¿Cuánto es la inversión inicial? 1.000 millones, por lo tanto, post-inversión inicial o post-money, al menos el que entró debería tener 23,53%. ¿Cómo se calculó? 1.000 millones, que es la inversión inicial, sobre el valor post-inversión, 4.250
50 millones. Por lo tanto, al menos ese inversionista está entregando un 23% del valor esperado después de la inversión. Entonces, nosotros deberíamos entregarle más o menos del 23% en este deal, más del 23%. Siempre, Rodrigo, yo no quiero entregar tanto. Ok, está bien, si ustedes ven, pueden ajustar por qué lado. Por el lado de que tienen que reducir su inversión inicial, mejorar la estructura de costo, etcétera. Ustedes verán. Pero asumiendo estos números, hagamos estos cálculos, al menos tenemos que darle 23,53%. Entonces, vamos al Excel y comencemos con nuestros cálculos. Entonces, por favor, vayan escribiendo, abran una hoja en cero y vayan escribiendo lo que les voy a comentar, por favor. Vamos a ir haciendo estos cálculos y creo que vayan entendiendo cálculo. Bueno, imagínense que crearon ustedes su empresa. Entonces escriban acciones antiguas. ¿Cuántas acciones antiguas tenía la empresa? O las acciones originales. Imaginen que escriban acciones antiguas, por favor. Y en la celda de la derecha de acciones antiguas escriban que tenían 1 millón de acciones originalmente. ¿De acuerdo? Entonces, las acciones antiguas, es decir, la empresa se fundó, el patrimonio de la empresa a nivel contable, con 1 millón de acciones. ¿Quién suscribió y pagó todas esas acciones? Usted, imagínense que hay un solo fundador y pagó 1 peso usted mismo, cuando crearon la empresa, 1 peso por acción. Por lo tanto, el capital, el valor contable de ese capital en ese momento fue 1 peso por acción por el millón de acciones. Y es el primer cálculo que hay que hacer. Tenemos 1 millón de acciones a 1 peso por acción. Por lo tanto, la empresa cuando se creó, el capital era 1 millón de pesos. También podría haber sido 10 pesos por acción y el capital habría sido 10 millones de pesos que se creó la empresa y se pagaron y se enteraron. La empresa partió con 10 millones de pesos en caja. Creció, reinvirtió todo lo que tuvo, lo apoyó la incubadora, estaba facturando ya 1.000 millones y quiere pasar a facturar los 3.500 millones, que era lo que estábamos viendo acá. Perdón, 3.000 millones. Y ganar 850 millones. Entonces, el requerimiento de capital acá, anoten, en la línea 7 escriban, por favor, 1.000 millones de requerimiento de capital. Entonces escribimos requerimiento de capital o inversión inicial, que sería lo mismo. Pero esto es lo que ustedes necesitan y esto es lo que van a ir a buscar con un fondo de inversión, 1.000 millones. ¿Para qué? Para facturar 3.000 millones y ganar 850 millones. Entonces vamos a anotar acá, facturar 3.000 millones. Y obtener 850 millones de utilidad. Dado que el múltiplo era 5, el rango de valor esperado son 4.250 millones, rango de valor aproximado. Escriban entonces ahora lo que tenemos que calcular, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? El porcentaje a ceder al inversionista que va a entrar. En este caso puede ser un inversionista ángel o un inversionista fondo de inversión. Según nuestros cálculos, voy a volver acá, el porcentaje mínimo era 23,53. ¿Cómo lo calculamos? Veamos acá. ¿Cuántos son los 1.000 millones sobre el valor que se realizaría post entrada de los 1.000 millones? 23,5%. Por lo tanto, el porcentaje mínimo, al menos, para
entregarle al inversionista es 23,5% para que el valor presente neto de su transacción sea mayor a 0. Por lo tanto, aquí vamos a escribir porcentaje que le vamos a entregar al inversionista. Escríbanlo, por favor. Y vamos a anotar qué porcentaje. Vamos a colocar que vamos a entregar un 30%. Por lo tanto, ¿qué porcentaje va a quedar a los fundadores o al fundador? Un 70%. Esa va a ser la nueva estructura del patrimonio de la empresa. Por lo tanto, las acciones totales que van a haber después del aumento de capital, un 30% las va a tener el inversionista ángel y un 70% la van a tener los fundadores. Conceptualmente, lo que estamos haciendo es un aumento de capital. Eso significa emitir acciones. Por lo tanto, un aumento de capital significa que la empresa crea nuevas acciones y estas acciones son vendidas a un inversionista. El inversionista paga dinero. Ese dinero entra no al bolsillo del antiguo accionista, sino que a la caja de la empresa, y el inversionista se queda a cambio con las acciones que compró. Entonces, los fundadores no venden ninguna acción ni tampoco se quedan con más acciones. Por lo tanto, ¿cuántas son las acciones de los fundadores? Las mismas que tenían originalmente, el 1.000.000 de acciones. Por lo tanto, ¿cuánto es el nuevo total de acciones? Si es que los fundadores tenían 1.000.000 y ahora ese 1.000.000 solo corresponde al 70%, es una regla de 3, que sería que X va a ser igual al 1.000.000 de acciones dividido por el 70%. Por lo tanto, el nuevo total de acciones que la empresa va a tener después del aumento de capital va a ser 1.428.571. Por lo tanto, las nuevas acciones a emitir va a ser el 1.428.571 menos, que son el total nuevo, menos el 1.000.000 de acciones antiguo, serían 428.571. ¿Y de quién son estas 428.571? Son del inversionista ángel o el fondo de inversión que entró. Por lo tanto, 428.571 corresponden a este 30%. ¿Cuánto es el total? La suma de las dos partes, que sería 1.428.571 acciones. ¿Qué porcentaje corresponden las 428.000 al total? 30%. ¿Qué porcentaje corresponden el 1.000.000 al total? 70%. Perfecto. Entonces, ¿cuánto es el nuevo total de acciones? 1.428.000. ¿De dónde provino este nuevo total? Lo calculamos con el antiguo total dividido por el nuevo porcentaje que corresponde a ese total de acciones. Ahora bien, ¿qué pasaría si es que el porcentaje a emitir es menor? Veamos. Reemplacemos por 25%. Tendríamos que emitir menos acciones. Serían solo 333.000 acciones. Este sería el nuevo total y las proporciones serían 25-75. Mantengámonos en el 30%. Vamos a hacer 428.571 acciones a emitir. Esa es la cantidad de acciones a emitir. Ya tenemos la cantidad de acciones a emitir. ¿De qué depende la cantidad de acciones? De las acciones antiguas que habían y el porcentaje que vamos a mantener, o en otras palabras, inversamente, las acciones antiguas y el porcentaje que estamos cediendo. Entonces, así calculamos las acciones a emitir. Ahora, ¿cómo podemos determinar el precio por acción? Fíjense aquí. ¿Cuánto es el requerimiento de capital? 1.000 millones. ¿Que va a estar repartido en cuántas acciones? 428.571 acciones. Por lo tanto, el precio por acción, intuitivamente yo creo que ya lo pueden calcular, al cual tenemos que emitir las acciones,
es decir, el precio al cual va a pagar el inversionista por acción, va a ser los 1.000 millones dividido en las 428.571 acciones. Por lo tanto, el precio por acción al cual va a suscribir el inversionista, quedándose con el 30%, dado que compra 428.571 acciones por 1.000 millones, son 2.333 pesos por acción. Por lo tanto, el nuevo valor del total de la empresa, según esta transacción, no según nuestro cálculo, porque nuestro cálculo dijimos que era 4.250, que era el máximo, pero nosotros vendimos las acciones a 2.333, que representaban un porcentaje del 30%, más que eso. Por lo tanto, el valor multiplicando este precio por el total de acciones, o este total, cualquiera de los dos, son lo mismo. ¿Qué nos debería dar? Un valor mayor o menor, nos da 3.333 millones. ¿Cuál era el rango de valor de la empresa? Los 4.250 millones, que era el cálculo. ¿Qué porcentaje del inversionista se compró? Se compró el 30% de eso. ¿Cuánto vale ese porcentaje? Los 1.250. ¿Cuánta plata pagó? 1.000 millones. ¿Cuál fue el valor presente neto? El trocito que se compró, lo que vale, menos lo que le costó ese trocito, sería 275 millones. ¿Qué pasa si aquí pusiéramos el valor a entregarle igual al porcentaje de cuánto vale lo que él puso? ¿Cuánto debería ser el valor presente neto? 0. Y ahí está. Cambia el número de acciones, cambia el peso de acción exactamente, porque disminuyó el porcentaje. Pero en vez de ese porcentaje, tenemos 30%, que era lo que habíamos hecho, y nos dan estos números. Entonces, recapitulando, la empresa tenía 1 millón de acciones antiguas. El accionista que la fundó la creó a 10 pesos por acción, por lo tanto se juntaron 10 millones de pesos cuando partió la empresa con los accionistas originales. Uno solo o eran 3 amigos, 3 amigos. Valor del capital en ese momento, 10 millones. Parte de la empresa, está facturándola súper bien. Al segundo año ya necesita 1.000 millones para facturar 3.000 millones y ganar 850. ¿Cuál es el rango de valor de esos 850? 4.250 millones. Perfecto. ¿Cuántos son los 1.000 millones sobre los 4.250? Que el nuevo rango de valor, 23,5. Tenemos que entregar más que ese 23,5 para que sea atractivo según nuestros cálculos. Perfecto. ¿Qué porcentaje entonces le vamos a entregar al inversionista ángel? 30%. Esa es la primera decisión que hay que tomar. Esa es la primera decisión. Y eso implica todo hacia abajo. Dado que es 30%, los fundadores se van a quedar con un 70%. ¿Es igual a cuánto eso? 1 millón de acciones era el nuevo 70%. Por lo tanto, el 30% nuevo son equivalentes a 428.571. La sumatoria de los dos, el nuevo total, 1.428.571 acciones. Por lo tanto, a emitir 428.000. Segunda pregunta. Esto fue un cálculo. Si ustedes no hicieron más o menos cuánto hay que emitir, no. ¿Qué es lo que hicieron? Dijeron, había 1 millón, ese millón ahora corresponde al 70%, por lo tanto, ¿de dónde sale este número? Es el millón dividido por 70%. Es el nuevo total. Y la diferencia es el 30% que ustedes van a emitir. Por lo tanto, ¿a qué precio deberían emitir esas acciones? En los 1.000 millones dividido en las 428.571 acciones, que da un precio o un costo para el inversionista por acción de 2.333 pesos. ¿Cuánto vale entonces la empresa por lo que pagó el inversionista? Dado lo que pagó el inversionista, 2.333 pesos por el total de acciones, porque todas las acciones valen eso ahora. La empresa vale 3.333. Nosotros habíamos calculado que valía 4.250. Por lo tanto, el trocito que se compró el inversionista, según nuestros cálculos, el 30% de los 4.250 serían los 1.275 millones. ¿Cuánto pagó por ese trozo? 1.000 millones. Por lo tanto, el valor presente neto de la transacción para el inversionista tuvo un valor presente neto positivo de 275 millones de pesos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hiciéramos una nueva emisión de acciones? Otra emisión de acciones. ¿Cuánto debería ser el cálculo?
No es tan complejo. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que tenemos que los inversionistas ahora vamos a invitar a un nuevo fondo de inversión y este fondo de inversión se va a quedar ahora con el 25% de la compañía? Y este fondo de inversión, por ejemplo, ahora va a colocar ya no 1.000 millones, sino que va a colocar 3.000 millones. O pongamos un número mayor, 5.000 millones ya es una etapa siguiente, por el 25% de la empresa. ¿Cuál debería ser la nueva emisión? El nuevo monto, o en otras palabras, estos dos van a quedar con el 75%. Por lo tanto, este total va a ser el nuevo 75%. Entonces, ¿cuánto va a ser el nuevo total? Va a ser el 1.428.000 dividido en 1 menos el porcentaje que van a entregar. Acá está el total de nuevas acciones. Por lo tanto, las antiguas de este siguen siendo las mismas. Las antiguas de este siguen siendo las mismas. Por lo tanto, el nuevo total o las acciones a emitir son 476.190. Ahora ya hay 3 accionistas, el que entró, que quedó con 22,5%, este 22,5% los fundadores van a tener del total, perdón, el 52,5%, y los que entraron, por definición, dado que compraron el 25%, se quedan con el 25%. Estas son las nuevas estructuras accionarias en un segundo aumento de capital. Los fundadores aún mantienen el control con 52,5%, el que entró antes tenía 30, ahora tiene 22,5%, y el que acaba de entrar tiene un 25%. ¿A qué precio serían emitidas esas acciones en ese momento? Serían dividir los 5.000 millones dividido en las 476.190. En ese momento el precio de venta de las acciones para esa cantidad de acciones sería 10.500 pesos por acción. Entonces, de eso se trata. Un aumento de capital. Por un lado tienen que definir el requerimiento de capital, que es la inversión inicial que necesitan. Segundo, tienen que definir el porcentaje a ceder. Eso les va a dar la cantidad de acciones finales, por ende las cantidades de acciones a emitir. Eso les da el cálculo para el precio. Finalmente ustedes pueden demostrar la inversionista si está ganando o no está ganando según sus cálculos una rentabilidad superior a lo que él exige. Y se transforma en un porcentaje, una estructura de capital en función de eso. Y si tienen que volver a emitir, las acciones antiguas no se mueven. Lo que vuelve a definir la cantidad es el nuevo porcentaje determinado en el nuevo total, y por diferencia llegamos a las acciones a emitir, y el nuevo precio por acción va a ser igual al nuevo monto dividido por este nuevo cálculo de emisión de acciones. Eso sería la emisión de acciones de una empresa en 2 etapas. La etapa de inversionista ángel y después con un fondo de inversión de capital de riesgo, por ejemplo. Preguntas, por favor. ¿Preguntas? ¿Quedó súper claro? Yo tengo una duda. Dígame. Cuando hablan de la dilución de acciones, ¿se refieren a esto que tú comentaste ahora? Exactamente. Correcto. De hecho, si acá, en vez de entregar el 30%, hubiésemos entregado el 27%, vamos a terminar con más que 52,5 en este segundo aumento de capital. Vamos a quedar con 54,8. Y a su vez, si en vez de entregar el 25 acá, entregáramos el 20 por esta transacción, estaríamos en el 58%.
Ya, Excelente su pregunta. Dado eso, es que los emprendedores, nosotros, tenemos que diseñar una estrategia de financiamiento que puede implicar hasta 3 aumentos de capital. Por lo tanto, usted tiene que pronosticar más o menos cómo va a ser el efecto de dilución en el tiempo. ya. Pero eso sería como para no perder el El control. control de la empresa, claro. Ahora igual puede seguir controlando a través de pacto accionista, pero lo importante es que ¿cuánto valen sus acciones ahora? 14.600. Entonces, usted tiene 1 millón de acciones por 14.600. ¿Cuánto vale la participación suya adentro de esa acción, de esa empresa? 14.600 millones de pesos, entre comillas. Dividido en 820, 17 millones de dólares. Esa es la idea de aumentar capital, es pasar de una valorización de 10 pesos, acá una valorización de 2.700 pesos, a una valorización de 14.600 pesos por acción. Claro, Por lo tanto, entre comillas, usted va perdiendo porcentajes de su patrimonio total de la empresa, pero la multiplicación por el lado del valor es mucho más que lo que usted está perdiendo por porcentaje de acciones. claro, entiendo. Entiendo. Ahora, si es que llega un momento que no realiza nunca la venta de la empresa o la apertura en bolsa o la adquisición por parte de otro competidor en su empresa, estos valores nunca se van a realizar, solo se va a observar la utilidad de la empresa y esa utilidad finalmente, si es que va a enfrentarse a un problema, que es qué hacemos con la utilidad, la reinvertimos o distribuimos dividendos. Y cuando sus accionistas vean que nunca van a poder vender la empresa, ¿qué creen ustedes que le van a empezar a exigir? Que pague Que, dividendos. claro, lo entiendo. Exactamente. Entonces ahí ya se va a frenar la capacidad de crecimiento de su empresa. ¿Sí? Hay 2 factores cuando usted invita a accionistas a participar de su empresa. Uno, todos estos cálculos. Dos, cuál es el rango de valor esperado. Y tres, el inversionista decir, ok, ¿en qué momento vamos o a vender la empresa o a comenzar a pagar dividendos para poder percibir finalmente la rentabilidad? Claro. Y Otra duda más. Cuando tú hablas de vender la empresa, ¿eso es vender, por ejemplo, una parte de la empresa, así como este aumento de capital, el accionista anterior, el primero, ya aumentó su valor, entonces podría quizás él vender esa parte? ¿O cómo es esa parte de vender la empresa? ¿A qué te refieres exactamente? excelente la pregunta. La empresa hoy día está constituida, en este caso, por ejemplo, ya hicimos los 2 aumentos de capital, por este total de acciones, 1.712.000 acciones. Ujú. Este es el total del patrimonio distribuido en 1.712.000 acciones. Cuando yo hablo de vender la empresa en un 100%, significa que alguien compra el 100% de estas acciones. Ya. Ujú. ¿Y a quién le llegaría la plata en este caso? A los dueños de las acciones, no a la caja de la empresa, ¿se entiende? Sí, Esa es sí, la diferencia entre un aumento de capital, que es crear nuevas acciones para que la plata entre adentro de la empresa, a vender las acciones actuales por parte de los accionistas, que ahí cambiaría de propiedad a la empresa en un 100%. entiendo. Ahora, por ejemplo, podría llegar un fondo y decir, ok, o el competidor y dice, yo te compro el 80% de tu empresa. Excelente su pregunta porque se puede dar este escenario. Ujú. ¿Qué pasaría si alguien llega y dice, te compro, perdón, el 80% de la empresa? ¿A quién de los accionistas va a dejar usted que vendan? En otras palabras, ¿quiénes van a vender? Hoy día hay 3. Están los fundadores, está el inversionista ángel y el fondo de capital de riesgo. Cada uno tiene una cantidad de acciones. ¿Quién Ujú. va a vender en ese momento si alguien llega a decir, yo compro, pero no el 100, el 80? ¿Quién debería vender? Eso tiene que estar predefinido antes y eso se predefine en un pacto de accionistas. Y esas son las famosas cláusulas que están acá abajo, que es derecho de arrastre, drag along. Todos están obligados a vender. Por ejemplo, puede llegar alguien y dice, yo compro el 100%, y puede haber un chiquitito que dice, no, no, yo no quiero vender. No, aquí está obligado. Y también puede darse el caso contrario, que alguien llega y dice, yo compro, pero no el 100% de la empresa, quiero comprar el 80% de las acciones. Entonces, ¿cómo vamos a vender? Y ahí aparece esta cláusula que se llama derecho de acompañamiento,
o tag along right, que dice todos pueden vender en ese momento. ¿Y qué porcentaje? Si alguien va a comprar el 80, bueno, todos podrían vender el 80, ¿no? Claro. Eso es lo que quiero decir. Entonces, usted protege a los minoritarios de que si alguien viene a comprar y no quiere el 100%, los minoritarios no queden atrapados. Imagínense que usted, volvemos acá al cálculo, imagínense que aquí venden, no sé, usted y el inversionista Ángel, justo el 80, y el que quedó atrapado dentro del Venture Capital. Ujú. ¿Sería justo o no sería justo? No, no sería justo. Y para eso son estas cláusulas y para eso existe el pacto de accionistas. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, también cuando una empresa es transada en bolsa, esto para empresas cerradas, pero cuando una empresa es transada en bolsa, por ejemplo, alguien puede hacer, no sé si han escuchado hablar del concepto de OPA. OPA significa oferta pública de adquisición de acciones. Es decir, yo ofrezco públicamente comprar todas las acciones a los accionistas. Si usted se puede comprar todas las acciones de esa empresa y las saca de la bolsa. ¿Se entiende? Ya. Y ahí usted ofrece, por ejemplo, no sé, el último precio fue 14.600 y usted ofrece 20.000 pesos por acción compro a todos los accionistas. Y por ley tienen que estar todos obligados a decir sí o no, y si los que dicen que no, si hay impacto accionista, jodieron, pues tienen que vender igual. Claro. Pero, por ejemplo, cuando sale a bolsa, las empresas, una parte nomás la tiran a bolsa, ¿o no? Es como una cosa así. Exactamente. Buena pregunta, en otras palabras, este 20% podría haber sido una emisión a bolsa. Ya. Ujú. En vez de que haya sido un fondo de inversión, puede haber sido emisión en bolsa, vamos a vender el 20% de la compañía en bolsa, 342.466 acciones para recaudar 5.000 millones. Ya, perfecto. ¿Y eso que me nombraste del OPA es también conocido como el IPO o no? ¿O eso es otra No, cosa? buena pregunta, también buena pregunta. El IPO se parece, pero no es lo mismo. El IPO es la oferta inicial de acciones, Initial Public Offering, que Ujú. sería ofrecer por parte de la empresa vender acciones en el mercado, es decir, es un aumento de capital, pero en la bolsa, que es justamente lo que usted preguntó ahora último. Vender el 20% en bolsa para que entren 5.000 millones a la caja de la empresa y los inversionistas quedaran con 342.466 acciones. Voy a aprovechar a decir algo que no tiene nada que ver con esto, pero para Ujú. que ustedes entiendan también. Entonces, cuando andan diciendo por ahí de que las AFP, imagínate, todos los meses recogen plata de la gente. En otras palabras, ¿a quién le están pasando la plata todos los meses cuando compran acciones? ¿Entra la plata a la empresa o entra la plata a la mano de los que tenían esas acciones antes? A la empresa debería ser, ¿o no? Si es que es una oferta inicial de acciones, es el único momento en que la plata entra a la empresa. Todo el resto después es un intercambio en un mercado secundario donde puede ser que usted compró las acciones y se las está vendiendo a la AFP ahora. Esa es la gran diferencia, por lo tanto, lo que dicen que cuando cada vez que la AFP invierte en bolsa le está pasando la plata a la empresa es mentira. Solo si hay una oferta inicial de acciones. Todo el resto es un mercado secundario. Eso es lo que pasa cuando tratan de engañar a la gente. Rodrigo, Dígame. esta oferta inicial ocurre, como bien tú dices, o sea, solamente en el periodo cero y después tú la puedes reiterar Puede o... ser, sí, de hecho, por ejemplo, Cencosud, no sé si captaron hace poco, que vendió su parte inmobiliaria en bolsa. Sacó la parte que tenía todos los edificios, todo, y dejó separada la parte operacional de los supermercados, de separado los activos inmobiliarios. Y creó algo que se llama Cenco Shop, que es la empresa que simplemente se dedica a construir y arrendar inmuebles a todo el resto del grupo. Y este Cenco Shop vendió casi un tercio en bolsa, y ahí la AFP entraron, le pasaron la plata en la emisión de acciones, que esa plata entró adentro de Cenco Shop, agarró esa plata y pagó deuda, de hecho, con esa plata. Y la AFP en ese momento, la plata entró adentro de la empresa, porque fue una oferta inicial de acciones. Eso fue hace como 6 meses atrás, más o menos. Pero no, todo el resto de las transacciones son en un mercado secundario y no hay, la plata no entra a la empresa. Ahora, la empresa puede estar transada en bolsa, hace su oferta inicial de acciones y después puede hacer otra oferta de acciones también, porque puede seguir creciendo y ofrece de nuevo acciones. Eso es normal también. También puede sacar sus acciones recomprándolas. También se puede hacer. Es decir, una empresa puede hacer varias emisiones en bolsa, varias emisiones en bolsa. Para eso está el mercado de capitales, justamente para eso. De hecho, puede hacer una emisión de acciones para pagar deuda. Claro.
Gracias por la respuesta. De nada, interesantes las preguntas, Benjamín y Eric. Muchas gracias. De nada. Entonces, ¿Por ahí alguien más tendrá alguna pregunta? Si Yo no, tengo una. dígame, Bueno, Marco. bueno, cuando hiciste la segunda ronda de ejemplo, ¿Ya? eh, los ingresos, el supuesto de los ingresos los mantuviste igual a la primera ronda. Es como si... Excelente pregunta. No, de hecho no ocupamos ningún supuesto ni de ingresos ni de nada. Lo que hicimos fue simplemente decir, necesitamos 5.000 y vamos a entregar el 20%. Este 20% teníamos que compararlo con todos los cálculos que deberíamos haber hecho. Sí, no lo hicimos, no. Y eso es lo que hay que hacer. Es decir, este 20% puede haber estado valor presente neto cero, valor presente positivo o negativo. No lo sé porque no hemos calculado. Pero quise simplemente seguir la lógica de dilución de acciones, más que si era un buen negocio o no para el inversionista comprar ese 20%. Sí, ahora entendí. Pero buena pregunta, sí, porque justamente sí, lo que usted dice, este 20% tuvo que haber sido comparado de cuánto valía la empresa en ese momento. Correcto. Tiene usted razón, no lo hicimos, pero lo que hicimos fue simplemente reflejar el momento de la dilución del efecto en el patrimonio de la empresa. Ya, bacán. No, sí, ahora entendí, me quedó claro. Excelente. Muchas gracias, Marco, por su pregunta. Gracias a ti. Vale. ¿Alguien por ahí también que tenga otra pregunta? No, parece que no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus preguntas. Espero que haya sido interesante ver cómo se estructura una valorización, cómo se estructuran los indicadores financieros y finalmente cómo esto desencanta en una emisión de acciones por parte de una empresa pequeña, mediana o grande, lo hacen de la misma manera. Todo este trabajo lo hace un banco de inversión para las empresas grandes, para las empresas chiquititas. Bueno, para eso estamos creando ahora Godzillion 2.0, así que muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haber construido ideas nuevas en vuestros cerebros, así que agradecido la oportunidad que me dio también UDD Ventures de contactarme con ustedes y entregarles estos conocimientos. Rodrigo, Dígame. no pregunta, sino que sugerencia de tu parte. Esto es súper interesante, más todavía para los que estamos partiendo con alguna empresa por ahí. ¿Tienes alguna literatura, algo como, yo sé que está lleno, pero algo que a tu pinta sea bastante interesante? Sí, de hecho hay distintos libros que pueden respaldar esto, pero un libro fundamental, yo creo, de cualquiera que quiere emitir acción y levantar capital es From Zero to One de Peter Thiel. Es un libro genial, es uno de los inversionistas de early stage que hizo la inversión en Facebook, LinkedIn, este tipo de compañías que han logrado crear valor violentamente. Y él plantea cómo él evalúa las startups donde invierte, es del otro lado. Y dice, yo armo mi portafolio de esta manera, así tomamos la decisión de poner dinero o no poner dinero. Y no crean que son fichas de $1.000 millones los que colocan estos inversionistas, no, son fichas bastante acotadas, monto altísimo obviamente. Si tuviéramos una de esas fichas, cada uno de nosotros seríamos libres para siempre. Pero lo que quiero decir es que si quieren conocer un libro interesante de mundo real, de gente que ha impactado en el mundo, ese es un buen libro. Peter Thiel, From Zero to One, desde 0 a 1, es decir, cómo pasar de 0 a 1, es decir, de nada a existir. Y eso es un libro interesantísimo y mezcla todos estos conceptos. Perfecto. Por otro lado, acabamos de escribir un libro, profesor Edmunds y yo, se llama Personas, Dinero y Libertad. Recién me llegó el libro impreso ayer, así que todavía no está en las librerías por su novia, pero después ese libro también, el que quiera yo le puedo enviar una copia gratis para que tenga esta idea más fresca y entienda de qué se trata el mercado de capitales y cómo puede ayudarle a usted en este sentido, a crecer o a crear riqueza, una de las partes. Buenísimo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por usted, su atención. Gracias, Rodrigo, por el taller. Creo que estuvo súper interesante. Gracias a ustedes por participar también. Les voy a enviar, igual que ayer, el link de esta clase. Así que,
Bueno, espero que les haya servido. Son temas que sin duda se van a topar con estos temas en su camino de emprendimiento. Así que gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Paulín, por la oportunidad, a Andrea también por la oportunidad y a todos ustedes por haber estado súper atentos. Éxito y nunca dejen de perseverar, que es lo más importante en todo esto, más que ser un maldito genio. Oye, los quiero invitar ahora, les voy a enviar un link de una reunión de Zoom, de un evento que se está haciendo de Corfo. Está súper interesante, así que los que se quieran meter, no debe quedar tanto tiempo porque partió súper tempranito, pero está bueno, así que si se quieren pasar a ese evento, están invitados. Les voy a enviar la página también del evento para que vean los expositores. Excelente. Eso, Sí. muchas gracias Rodrigo nuevamente y gracias a todos los emprendedores por participar. Vale. También. Bueno, que estén muy bien a todos y muchísimas gracias por las palabras de agradecimiento y por que hayan entendido. Eso es el principal objetivo. Que estén muy bien todos. Muchas gracias, Paulín. Que estén bien. Adiós. Chao, chao. Muy bien, cuídense todos. Chao. Chao, chao.